Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Consejería Bíblica. ¿Cuándo es momento de dejar una iglesia? Detesto el ir de iglesia a iglesia. Sin embargo, acepto el hecho de que hay momentos en que los cristianos deben transferirse de una iglesia a otra, pero hay un momento adecuado y una manera correcta de salir de una iglesia. ¿Cuáles son las razones legítimas para salir de una iglesia? ¿Cuándo es el momento adecuado para salir de una iglesia? ¿Cómo se debe salir de una iglesia para unirse a otra? Luz roja, razón equivocada para dejar una iglesia. Aquí hay 7 razones equivocadas para abandonar la iglesia. 1. Pecado. Alguien ha pecado. Tal vez fue un líder. ¿Es esta una buena razón para salir? Irse a causa del pecado no promueve la santidad. Hubo un grave pecado en la iglesia de Corinto, pero Pablo mandó a la iglesia a tratar con el miembro que había pecado, no a salir de la iglesia. 1 Corintios 5, 9 al 13. Cuando Pablo mandó a los santos a salir de en medio de ellos, él se estaba refiriendo al mundo, no a la iglesia. 2 Corintios 6, 14 a 18. Debemos responder a los hermanos que pecan con restauración, no con amputación. Gálatas 6, 1 al 5. 2. Desacuerdos sobre asuntos doctrinales secundarios. Las convicciones bíblicas son importantes, pero no debemos estar dispuestos a morir en cada colina. Contiende ardientemente por la fe, pero no se debe romper la comunión por cualquier desacuerdo sobre las Escrituras. Pablo aconsejó a Timoteo: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiende sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 2, 14 a 16. 3. La falta de unión. Dios odia a los que siembran la discordia entre los hermanos. Proverbios 6, 16 a 19. Pero la evidencia de la salvación es el amor por sus hermanos y hermanas en Cristo. 1 Juan 3, 14. Y este amor se demuestra por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 3. No abandones el barco porque no puedes llevarte bien con los demás. Lo único que lograrás es tener el mismo problema en la próxima iglesia. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2:3. 4. Ofensas personales. Habrá momentos en que los cristianos pequen unos contra otros. Entonces, ¿qué? Irte no es la respuesta. Desplazarse cada vez que seas o te sientas agraviado solo conducirá a múltiples transiciones de iglesia a iglesia. O te mantendrás en los márgenes de la iglesia, que es igual de malo. Jesús da la respuesta: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Estas simples instrucciones podrían impulsar el avivamiento en muchas iglesias, pero ¿y si no hace caso? Continúa con el proceso. Mateo 18, 16 al 20. 5. Falta de voluntad para someterse a la autoridad. Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Josué puede que fuera un mejor líder, pero la vara estaba en las manos de Moisés.
No luches contra lo que el Señor pone en el liderazgo sobre ti. Por supuesto, no debes sentarte bajo un liderazgo no bíblico, inmoral o abusivo, pero hay una manera de lidiar con los líderes descalificados. 1 Timoteo 5, 19 al 20. Sin duda, tus pastores deben rendir cuenta, pero no ate a los líderes espirituales de la Iglesia a tus preferencias personales, tradiciones vacías o prioridades que no son bíblicas. Deja que los líderes guíen y dispón tu voluntad a seguirlos. Hebreos 13, 7, 17. 6. Una baja visión de la Iglesia. No hay ningún capítulo y versículo bíblico que te ordene ser miembro de una iglesia, pero la Escritura enseña tanto por lo que se asume como por lo que manda. No existe una categoría bíblica de un cristiano sin iglesia. Los apóstoles se preguntarían, ¿por qué los llaman cristianos si no es parte de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no tiene experiencia fuera del cuerpo. No se puede estar conectado a la cabeza y desconectado del cuerpo. Cristo ama a la iglesia, Efesios 5, 25 al 27, y amar a Cristo es amar lo que Él ama. 7. Desobediencia a la verdad. Pablo le encargó a Timoteo a predicar la palabra, 2 Timoteo 4, 2. Luego advirtió que la fidelidad a esta carga podría causar que algunos huyeran, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. 2 Timoteo 4, 3 al 4. La predicación fiel impulsará a algunos a irse de la iglesia, pero no se irán a casa. Van a encontrar una iglesia donde el predicador haga cosquillas a sus oídos. No permita que te ocurra a ti. Si estás siendo enseñado en la sana doctrina, en la predicación fiel por el amor de Dios, quédate. Luz verde. ¿Cuándo es tiempo de dejar una iglesia? Aquí hay 3 razones básicas y aceptables para salir de una iglesia. 1. Una razón del Evangelio. Si la iglesia a la que vas no cree o enseña el Evangelio bíblico, tienes que irte. Y ya. Los pecadores son salvos por la gracia mediante la fe en Cristo, sin añadir ni restar nada. Nada de lo que hacemos nos salva. La salvación es un don gratuito de Dios, aquello que confía en la justicia de Cristo que murió por nuestro pecado y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Cualquiera que enseñe cualquier otro evangelio es anatema. Gálatas 1, 6 al 9. Y cualquier iglesia que abraza un falso evangelio no es una iglesia cristiana. Corre por tu vida. 2. Una razón doctrinal. Aquí esté el asunto. Debes salir de una iglesia cuando te exija negar en lo que crees o creer aquello a lo que te niegas. Uno tiene 3 responsabilidades cuando se trata de la fe. 1. El derecho a vivir por fe. Romanos 14, 23. 2. La vigilancia de la conciencia contra el pecado. Santiago 4, 17. Y 3. El mandamiento de poner a prueba todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5, 21. No trates los asuntos doctrinales a la ligera. La verdad y la paz deben ser protegidas. Pero pasar por alto la verdad por causa de la gente solo produce una paz aparente. 3. Una razón personal. Hay muchas razones personales para dejar una iglesia. La más común es la reubicación. Si te has mudado a una ciudad diferente, es necesario ponerse bajo la autoridad de una iglesia local en el sitio donde vives. Esa fue la situación de Febe. Romanos 16, 1 al 2.
O tal vez tu iglesia es tan lejos de donde vive la ciudad que salir de tal iglesia se es conveniente. Estas y otras razones personales similares son aceptables. Son a veces razones necesarias para dejar una iglesia. Luz amarilla. ¿Cómo salir de una iglesia? ¿Cómo se puede salir de una iglesia local de una manera que honre a Cristo? 1. Ora. Las decisiones importantes deben realizarse únicamente después de la oración diligente. Dejar una iglesia es una de esas decisiones. Ora sobre tus motivos, tu ministerio y tus relaciones. Ora porque tu corazón sea guardado. Proverbios 4:23. Ora por sabiduría. Santiago 1:5. Ora por la sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Ora en voz baja. Es decir, ora, no hables. Hablar por hablar acerca de tu pensamiento y sentimientos que ni están procesados puede sembrar discordia. 2. Examina tus motivos. ¿Por qué quieres irte? No estoy hablando de las razones políticamente correctas que les dices a los demás. Estoy hablando de la verdad de motivaciones de tu corazón. ¿Las sabes? Pídele a Dios que te examine. Salmo 139, 23 al 24. Entonces, sé honesto contigo mismo y sé honesto con Dios. Ten cuidado de no moverte por las razones equivocadas. 3. Revisa los compromisos que has hecho para servir. ¿Presta algún servicio en la iglesia? ¿Eres un líder? ¿Tu salida interrumpiría el ministerio? Responde a esta pregunta en oración antes de irte. Si has hecho compromisos, haz cuanto esté a tu alcance para cumplir con ellos. Pon el honor de Cristo antes que el tuyo. Deja en el pasado los asuntos indignos. 1 Corintios 15:58. No quiere encontrarte ausente sin permiso, fuera de una misión que Dios te haya encomendado. 4. Asegúrate de que no tienes conflictos interpersonales no resueltos. No dejes una iglesia porque estás enojado por algo. No la dejes porque alguien te ha ofendido. Debes estar preparado para perdonar y buscar reconciliación. Jesús dijo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23 al 24. La comunión rota interfiere en la verdadera adoración. 5. Piensa en cómo tu traslado afecta a los demás. El cristianismo no se trata de ti, se trata de Cristo y de los demás. Si tu corazón está bien, sentirás el peso de la forma en que tu potencial salida herirá o influirá en los demás. Si tú puedes ir sin afectar a nadie, no eres un buen miembro. Si tu presencia importa, considera cómo tu ausencia conmoverá a otros, no buscando cada uno sus propios intereses, afirma Pablo, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2:4. 6. Determina dónde transferirás tu membresía antes de ir. No es la voluntad del Padre que sus hijos estén espiritualmente sin hogar. Pablo dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Efesios 2:19. El Señor generalmente conduce hacia un lugar, no nos saca de un lugar. Debemos ser capaces de dejar una dirección de destinatario espiritual cuando salgamos de una iglesia, y uno debería estar en la capacidad de ir a una nueva iglesia con la recomendación de su antigua iglesia. 7.
Ten una reunión acerca de tu salida con tu pastor. Es justo que hables con tu pastor antes de salir de una iglesia. ¿Esa es la razón por la que te quieres ir? Esa es otra razón por la que uno debería programar una reunión. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así tiene notificaciones. También puedes dejar un comentario en mi teléfono 624-593636.